Esta es la prueba de consumo para que ustedes descubran realmente cuántos kilómetros recorre con un solo litro de gasolina la nueva Chevrolet S10 Max. Juan Carlos, ¿cómo estás, carnal? Un gusto estar contigo otra vez en Mi Gusto es Conducir, Gonzalo. Aquí pusimos un solo litro de gasolina y lo conectamos directamente al motor, desconectamos la bomba de gasolina y todo lo demás y vamos a ver cuánto recorremos. Abrimos aquí. Varias cosas para estas pruebas de rendimiento de combustible. Lo primero, estas pruebas son tan solo una referencia porque las estamos haciendo con pocas personas en condiciones casi ideales de manejo, etcétera, con buenos hábitos de conducción. Mientras vamos a platicar un poquito más de una de las más grandes dudas que he escuchado sobre esta camioneta. Gonzalo, S10 Max no es un vehículo Chevrolet, S10 Max es en realidad una camioneta china, es la Maxus T60 o la LDV T60 que venden en Australia y Nueva Zelanda. No es una camioneta americana, es chafa. ¿Qué podemos decir, carnal? Lo primero que te puedo decir, Gonzalo, es que la gente que dice eso no la han probado. Estoy totalmente convencido que cuando la prueben, se les va a olvidar si es china, si es americana, pero es una camioneta Chevrolet. Está fabricada en colaboración con SAIC Motors, cierto. La versión de motor 2.4 tiene un motor Mitsubishi y una transmisión Toyota, mientras que esta versión tiene un motor 2.0 litros de General Motors. Este es el mismo motor 2.0 litros que hemos visto en varios autos deportivos de la marca. Aquí ya voy en sexta marcha, a 80 kilómetros por hora, ya van 2 kilómetros recorridos. Ahora, su precio empieza desde los 379,900 pesos mexicanos y llega hasta los 599,000 pesos mexicanos en la versión tope de gama. Las primeras tres versiones tienen el motor 2.4 que acabo de mencionar, que son la versión chasis cabina, la versión cabina regular y la versión doble cabina 4x2. La única versión 4x4 es esta, la tope de gama, que tiene el 2.0 turbo y transmisión manual de 6 velocidades, que me fascina. También es la única con pantalla de 10 pulgadas en este segmento, 6 bolsas de aire, y también cuando su producción inició por ahí del 2016-2017 fue la primera pickup mediana que obtuvo 5 estrellas de calificación en las pruebas de seguridad por la ASEAN NCAP debido a las 6 bolsas de aire y a las asistencias de seguridad activa, que en este caso cuentan con el sistema Stability Track, que es de General Motors y es un sistema que viene programado y configurado por los ingenieros de General Motors, de Chevrolet. O sea, no es que sea una camioneta china, es más bien como si tu papá y tu mamá son mexicanos, pero ellos hacen el delicioso y te cocinan y naces en China, pero tú sigues siendo mexicano, una parte de ti es mexicana. Lo mismo pasa con esta camioneta. Y acuérdate, Gonzalo, que también mucha gente dijo lo mismo cuando salió Chevrolet Tornado. Y después de que la empezaron a comprar y a probarla, ya todos esos comentarios se olvidaron totalmente. Hay mucho prejuicio por la banda que no la prueba y hay mucho prejuicio también porque sobre todo Nissan tiene un culto muy fiel de personas que aman y dan la vida por la NP300, que es una excelente camioneta también, muy comprobada. Gonzalo, permíteme que te interrumpa, pero por el precio y el equipamiento, desde la primera versión con aire acondicionado, creo que te estamos dando un muy buen beneficio por la inversión de tu dinero. Ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Nissan NP300 tiene bastantes versiones, pero está la versión sin aire acondicionado, sin estéreo y completamente austera. Esta, desde la versión chasis cabina, la más básica de todas, ya te llevas el aire acondicionado, el estéreo y las características de seguridad activa por un poquito menos de lo que cuesta la NP300 de entrada, que no tiene ni estéreo, ni aire acondicionado, ni nada. O sea, tus trabajadores o tú, si estás trabajando, vas a estar sufriendo bien rudo con el calor, el aburrimiento y las cuestiones de la seguridad. Lo único que necesitamos es que la pruebes. Y aquí en Chevrolet Tepic les damos la prueba de manejo. Vengan a sentirla, vengan a ver qué buen producto se van a llevar. El prejuicio regularmente existe cuando no la han probado. Ahora, esta camioneta ya la hemos hecho de todo, la metimos off-road. De hecho, vamos a ver un pedacito de la prueba de esta S10 Max en off-road. Ya venimos llegando aquí a la arena, venimos en modo 2 high. En cualquier momento me voy a quedar enterrado porque la arena está bastante suave, pero lo bonito de S10 Max es que la 4 high, la tracción 4x4 alta, la puedes poner al vuelo mientras estás circulando, idealmente siempre debajo de los 40 km por hora por un tema de seguridad. Das vuelta a la perillita y parpadea acá. Cuando deje de parpadear es que ya entró correctamente la tracción en las 4 ruedas. Ya en la arena, aquí en la playa, presiona el motor power, ya cambia allá arriba y ya, eso es todo lo que tienes que hacer.
primera, 4 high, modo power, y el vehículo se vuelve sumamente ágil, sumamente responsivo. No hay arena, no hay tierra, no hay terracería, no hay obstáculo que te pueda detener. Se siente fantástico. Y es aquí en modo power off-road donde realmente me dibuja una sonrisa en el rostro y acelera y patea, te lleva al fondo, le pides todo y te da todo. Eso, ruge. Fue aquí en Troncha, en ruta, en off-road, conduciendo con el modo power, cuando me enamoré de la S10 Max y quedé completamente convencido. Una cosa que me gustó y que aprendí de esa prueba off-road son los modos de conducción. De este lado tenemos el botón Eco y el botón Power. Si quieres ahorrar máximo combustible, lo pones en modo Eco, que es donde estamos ahorita en este momento, y cuando sales a ruta off-road presionas el botón Power y ahí te entrega toda su potencia, te libera el acelerador y te da, es otro vehículo completamente distinto. Obviamente sacrificas un poco el rendimiento de combustible, pero nadie sale off-road tratando de ahorrarse 2 pesitos de gasolina. Lo que quieres es no quedarte enterrado. Para eso el modo Power. 7.9 kilómetros recorridos. Creo que es una propuesta de valor muy importante por parte de Chevrolet. Y por otro lado, ¿qué hay acerca del miedo de la gente que dice, bueno, pero es que si la procedencia es de Asia, va a ser difícil encontrar las refacciones, ¿qué le va a pasar? No, tienes el soporte totalmente de General Motors, tiene gran cantidad de refacciones y aparte tiene 3 años de garantía. En toda la República hay un lugar donde te van a poder reparar. Si esta fuera una camioneta que está trayendo una marca chiquita que está recién entrando al mercado en México, me la pensaría. Pero esta es una camioneta que está trayendo una de las marcas más vendidas del país y encima de todo, aunque es nueva en México, en otros países como Chile o Australia o Nueva Zelanda ya tiene bastantes años trabajando. Como en Chile, ahora esta camioneta es la reina de las minas. Allá en Chile esta se llama Maxus T60, en Australia y Nueva Zelanda le llaman LDV T60, aquí en México se conoce como S10 Max y me fascina lo que ha hecho Chevrolet con ella. 10.8 kilómetros recorridos, hay cámara de reversa, hay sensores, si mal no recuerdo, estacionamiento también. Algo que te encanta, Gonzalo, los USB. 2 puertos USB por aquí y un puerto USB atrás, ventilas de aire acondicionado para la segunda fila de asientos también, control de velocidad crucero del lado izquierdo del volante, controles de audio del lado derecho del volante, encendido con botón, la llave es presencial, está bien chula, se siente pesadita, me agrada, por dentro es muy amplia. En esta que es la versión tope de gama yo diría que es un vehículo de uso dual, lo puedes usar para el cotorreo, el paseo, la familia y también para trabajo. En la versión chasis cabina carga más de la tonelada, carga 1.2 toneladas, tonelada 200, mientras que en esta versión tope de gama carga 1010 kilos, pasadito de 1 tonelada. ¿Y de arrastre, Gonzalo? En las primeras versiones con el motor 2.4 puede arrastrar hasta 1.5 toneladas, tonelada y media, y en esta versión el fabricante no nos da un dato oficial. Lo que sí sé, por ejemplo, es que en otros países llega con motores diésel y arrastra hasta 3 toneladas, así que si el motor gasolina natural aspirado arrastra tonelada y media, fácilmente yo diría que esta con el motor 2.0 turbo eficiente puede arrastrar pasadito de las 2 toneladas con remolque con frenos, mi gente, porque eso es bien importante también. Pues ya llevamos 13.4 kilómetros recorridos, obviamente en un camino completamente despejado, plano, con muy buenos hábitos, etcétera. Pero ¿cuáles son los asesinos del rendimiento de combustible? La primera, la que acabas de decir, los hábitos de manejo. Mientras más aceleres y desaceleres, pues obviamente la inyección de combustible va a ser más fuerte y vas a gastar más combustible. Otra es el aire acondicionado, que obviamente con los calores que tenemos en estos momentos, pues es conveniente traerlo, pero para que le saques el mayor rendimiento es usarlo sin aire acondicionado. La tercera son las condiciones del lugar donde estés. ¿Sí? Hay pendientes, hay subidas, bajadas y vas a ir muy cargado todo el tiempo. Y la vas a abusar o exceder porque sabemos que el cliente mexicano le dices, carga 1 tonelada, ¿y qué es lo que hacen? Cargan 1,5. Cargan o 2. O 2. Si la vas a abusar, pues también eso va a impactar su rendimiento. Ahora, ya aquí ya superamos los 14.4 kilómetros recorridos. Con este rendimiento yo me doy por bien servido y esto se debe mucho a que tiene sexta marcha. Cuando no vas cargado, la sexta ayuda muchísimo a ahorrar mucha gasolina. Hasta ahorita vamos bastante bien. Le parqueable. Ya siento que se empieza a morir. 14.9 kilómetros recorridos, 15 kilómetros recorridos. Si a mí me lo preguntan, cualquier persona con prejuicio que ame otras marcas, está bien, yo lo acepto. Está muy chido el culto que otras marcas se han ganado. Sin embargo, por lo menos vale la pena que vayan a verla, porque toda la gente que conozco que ya se compró una, no he escuchado más que hablan cosas buenas. Y cuando yo la probé off-road y la pruebo aquí y la probé en carretera y la probé casi a 3000 metros de altura, etcétera, siempre se ha portado muy bien. El motor todavía vibra un poquito. 15.7, mira, ahí ya, está jaloneando, jalonea. Los últimos suspiros de la gasolina.
15.8 le sacamos, Gonzalo. 15.8. Está divertida la prueba. Bastante bien. 15.8. A ustedes les puede variar, pero es una referencia. Nos vemos en el próximo video.